vamos a ir juntos a la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 31, es decir, el último capítulo de este libro. Y con lo que vamos a ver hoy, daremos por terminado la primera parte de este libro. Porque como dijimos en su momento, en el principio de iniciar este estudio, aunque en nuestras Biblias tenemos dividido el libro de Samuel, lo solemos decir nosotros, primera de Samuel, segunda de Samuel. Otros más correctamente dice primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel. Pero lo cierto es que originalmente en las escrituras hebreas no hay dos libros, sino solo un único libro, que quizás para ayudarnos a estudiarlo, pues se dividió en dos partes, ¿vale? Nosotros ya hemos visto con el día de hoy la primera parte. Vamos a dejar ahora que pasen los meses de verano, a descansar, vamos a compartir otras cosas durante este tiempo y luego ya en septiembre volveremos con la segunda parte, ¿de acuerdo? Pero hoy concluiremos el primer libro de Samuel con el capítulo 31. Es muy pequeñito, solo tiene 13 versículos. Vamos a leerlos enteros. Los filisteos, pues, pelearon contra Israel, y los de Israel, huyendo ante los filisteos, cayeron muertos en el monte Gilboa. Los filisteos siguieron de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl. La batalla arreció contra Saúl, lo alcanzaron los flecheros y tuvo mucho miedo de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos a traspasarme y burlarse de mí. Pero su escudero no quería, pues tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Al ver que Saúl había muerto, su escudero se echó también sobre su espada y murió junto a él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Los de Israel que estaban al otro lado del valle y al otro lado del Jordán, al ver que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Luego vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Aconteció al día siguiente que al llegar los filisteos a despojar a los muertos, a los cadáveres, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza a Saúl y lo despojaron de las armas. Entonces enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Bexán. Cuando los de Jabes de Galaad se enteraron de lo que había hecho los filisteos con Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y, caminando toda aquella noche, quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bexán, y llevándolos a Jabes, los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los sepultaron debajo de un árbol en Jabes, y ayunaron 7 días. Vamos a orar para pedirle a Dios que bendiga su palabra. Y también quiero pedirte, aprovechar que mientras escucha la oración, compruebes que tu móvil está en silencio. Por favor. Y si no está en silencio, hazlo ahora mismo, ¿vale? Para que no nos interrumpa durante la predicación. Padre Celestial, gracias por tu palabra que ha sido leída en este momento. Señor, queremos pedirte que nos ayudes para que todos los que estamos aquí presentes o los que nos puedan ver a través de internet, seamos todos conscientes en este momento que es tu palabra la que va a ser escuchada en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo
nos haga entender, comprender lo que tú quieres decirnos a través de este pasaje escrito hace miles de años, pero que tiene un mensaje para todos los que estamos aquí, para todos los que en el día de hoy hemos leído y ahora vamos a escuchar lo que este pasaje quiere decirnos. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que todos nosotros en esta mañana, y si no todos, la mayoría, somos conscientes de que hoy en día, prácticamente para hacer cualquier gestión que queramos hacer, necesitamos primeramente antes pedir una cita, ya sea para la administración, ya sea que simplemente vamos a ir al banco a sacar dinero, a ingresar, o que queramos ir al médico, primeramente tenemos que llamar por teléfono o meternos en internet para solicitar una cita. Incluso, por ejemplo, cuando el médico nos da una cita, pues ahí en ese papel nos dice que en caso de que no podamos asistir, que por favor anulemos la cita. Correcto. Bueno, yo creo que casi todas estas gestiones que solemos hacer también nos dan la posibilidad no solamente de pedir una cita, sino también de anularla, que sería lo correcto, lo sabio. Y como cristianos tenemos que dar buen testimonio. Si no voy a ir, lo anulo. ¿Sabéis? Yo no sé si todas las citas se pueden anular, no lo sé. Pero hay una cita que todos los que estamos aquí, seamos creyentes o no, tenemos todos una cita que alguien la tomó por nosotros y que es imposible anularla. Esa cita es la que todos tenemos con la muerte, ¿sí? Todos. Niños que me están escuchando ahora por ahí escondiditos, adolescentes, jóvenes, mayores, ancianos, cristianos, no cristianos, estés aquí, me estés viendo a través de internet, todos nosotros, todos tenemos una cita con la muerte. Y no sabemos ninguno de nosotros cuándo será el día y la hora. Eso es una opción que podemos tomar. Estos días mi mujer y yo nos acercamos, teníamos que ir al médico, nos metimos en internet, buscamos el día y la hora donde íbamos a estar con el médico. ¿Cuándo te vas a morir tú? Sí, aunque seas un niño, un adolescente, un joven, tú también te vas a morir. Cualquiera de nosotros, en cualquier momento vamos a tener que enfrentar la muerte. Ya lo dice Dios en su palabra. Está establecido por Él que todos los hombres y mujeres, el ser humano, mueran una sola vez. Ya está establecido. Cuando tú o yo nos muramos, no va a ser casualidad. ¡Ay, qué pronto se murió! Algunas veces decimos esto, sobre todo cuando es alguien joven. ¡Qué pronto se murió este chico, esta chica! No fue pronto. Fue cuando Dios lo tenía establecido. Esa es la realidad. Da igual la edad que tengamos. Dios ha establecido ya, desde antes de la creación del mundo, que tú y yo viniéramos a este mundo concretamente en un día concreto, el día de nuestro cumpleaños. Mira qué casualidad. El día de nuestro cumpleaños fue cuando nacimos nosotros. Bueno, habrá otro día donde dejaremos este mundo. El último capítulo de este libro de Samuel que acabamos de leer termina de una manera triste, trágica. Se nos narra la muerte del primer rey de Israel, Saúl, que murió en el campo de batalla. Y nos dice el texto que también murieron 3 de sus 4 hijos, porque Saúl, según el texto bíblico, tuvo 4 hijos. Hubo uno, Isboset, que no sabemos por qué no estaba ese día en el campo de batalla. Ese no murió. El resto sí, entre ellos nuestro querido Jonatán. Jonatán, qué persona más admirable, qué persona más bella, del cual tenemos poquitas cosas en la Biblia, pero lo poquito que tenemos es admirable, es grandioso. Sí, también Jonatán murió ese día en el campo de batalla.
Saúl, el hombre que había sido grandemente bendecido por el Señor, al cual Dios lo escogió y lo ungió para ser el que liderara a la nación de Israel, ahora yace muerto en el campo de batalla, un campo que está sembrado de cadáveres, porque murieron todos los hombres de Saúl, excepto los que huyeron, escaparon a otros lugares, versículo 1, versículo 7, que hemos leído. Saúl, un hombre con un futuro realmente prometedor. ¿Cuánto se esperaba de él? ¿Cuánto? Ahora lo vemos tendido en el suelo, decapitado. Le han cortado la cabeza. Triste, ¿verdad? Siendo objeto del escarnio, de las burlas, del ridículo. Pero lo más triste de este drama que acabamos de leer en este capítulo es que Saúl no tenía por qué haber muerto de esta manera. O sea, no tenía que haber llegado a esta situación. El trágico final de Saúl se podía haber evitado perfectamente si él, en vez de darle la espalda a Dios, le hubiese seguido, le hubiese obedecido. En cierta forma, Saúl escogió esta forma de morir. Hermanos y hermanas y amigos que estáis aquí, escuchadme atentamente. Ninguno de nosotros puede escoger la forma de morir. Es verdad que a todos nos gustaría partir de este mundo sin sufrimiento. Le digo muchas veces a mi esposa cuando conocemos de algún hermano o alguna hermana que ha muerto de repente, nadie lo esperaba. Eso es terrible, doloroso para su familia, no cabe duda. Pero luego en casa meditando digo, yo firmaría eso. A mí me gustaría morir de esa forma. No tener que pasar por el sufrimiento, por el dolor, tener que estar postrado en una cama durante muchos meses o años, sufriendo, padeciendo. Evidentemente me someto a lo que Dios quiera para mi vida. Por eso digo, ninguno de nosotros puede escoger la forma en que va a morir, pero todos podemos escoger la forma en que queremos vivir. Eso sí lo podemos escoger. Saúl escogió vivir de una manera necia, mediocre. Cuando lo tenía todo, era un hijo de Dios, un creyente. Sin embargo, su final fue terrible, trágico, para ser un creyente. Él escogió una manera de vivir que evidentemente le llevó a un final trágico. Aunque comenzó bien su vida, poco a poco comenzó a desviarse, a deslizarse, a salirse del camino y se instaló en la mediocridad. En cierta forma, los versículos 1 al 7 encontramos la necedad como un estilo de vida. A veces también los creyentes, los cristianos en el día de hoy vivimos como necios. Quizás esto es lo que le pasaba a los corintios, a muchos de esa iglesia, que el apóstol Pablo dice, ¿sabéis qué? Vosotros sois espirituales en el sentido de que todos tenéis al Espíritu Santo. Todos los creyentes tienen al Espíritu Santo en su vida, todos. En ese sentido somos todos espirituales, porque tenemos el Espíritu. Pero a veces hay creyentes que a pesar de que tienen el Espíritu Santo en su vida, viven como si no lo tuvieran. Y a esos creyentes Pablo los llama unos carnales. Son creyentes, pero viven como si no lo fueran. Saúl era un creyente, pero vivía como si no lo fuera. Y a veces, Dios, pues también cuando tú y yo estamos actuando de esta manera y una y otra vez actuamos de manera desobediente, pues a lo mejor el Señor nos puede disciplinar con una enfermedad, por ejemplo, que no quiere decir que todos los hermanos que están enfermos es porque están pecando, no, para nada. Y hay hermanos que incluso hasta se mueren, Dios se los lleva por causa de su pecado como una medida disciplinaria. Eso ocurre también en nuestro mundo, en la iglesia.
En su último encuentro con David, Saúl, él reconoció que estaba viviendo neciamente, como un tonto, era un estúpido. Eso es un necio, un estúpido. Fijaos lo que, vamos a un momentito hacia atrás, capítulo 26, ya lo vimos en su momento, que cuando Saúl está persiguiendo a David para matarlo y es consciente de la realidad, él reconoce, capítulo 26, versículo 21, Saúl dice, yo he pecado, mi vida ha sido estimada preciosa ante ti, aunque tú me podías haber matado, no lo hiciste. Y fijaos lo que dice ahí Saúl, he actuado neciamente. En cierta forma esta frase podría resumir la vida de Saúl, sobre todo en la última etapa. Había vivido como un necio. A pesar de que había empezado tan bien, fijaos, recordemos lo que vimos en su momento en el capítulo 10 de este libro. Cómo comienza el capítulo, versículo 1, diciendo que tomó entonces Samuel, el profeta Samuel, una redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó y dijo, te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo. Saúl fue el primer ungido como rey en Israel. Luego dice versículo 6 que entonces el Espíritu de Dios, era algo que iba a ocurrir y así ocurrió, ¿verdad? El Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Es decir, te voy a hacer una nueva persona, Saúl. Aquí habla de la conversión de este hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. En cierta forma hoy diríamos, también ya lo mencioné hace ya unas semanas, en cierta forma David es como lo que hoy llamamos nosotros la regeneración. Él recibió una nueva vida. La persona que está en Cristo, nueva persona es. Esto fue en cierta forma lo que ocurrió con Saúl. Dios lo cambió, Dios puso su espíritu en él. Aunque es verdad, ya lo dijimos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo entraba y salía de la persona. Había momentos especiales. No pasa hoy con la iglesia, después de lo que sucedió en Hechos, con el día de Pentecostés, que una vez que el Espíritu Santo entra en el creyente, en el mismo momento de la conversión, el Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y ahí permanece para siempre. No está entrando y saliendo. No, eso no sucede con la iglesia en el día de hoy. Lo cierto es que, qué manera de empezar su reinado en Israel. Lo cierto es que ya después de esto vemos como Saúl poco a poco, aunque había ascendido como un meteoro, empezó a caer en picado poco a poco, hasta finalizar de manera trágica como acabamos de leer en el capítulo 31. Ya se nos ha estado diciendo, recordemos las últimas semanas, capítulo 28, nada más comenzar capítulo 29, que los filisteos iban a entrar en guerra contra los israelitas, y así sucedió, es lo que vemos ya en este capítulo. Los filisteos pelearon contra los israelitas y tuvieron una aplastante victoria. La mayoría de los soldados de Israel murieron, incluidos Saúl y 3 de sus 4 hijos. El resto del pueblo, nos dice versículo 7, que abandonaron las ciudades, huyeron despavoridos, con temor. Y entre los muertos ya hemos dicho que se encontraban los 3 hijos de Saúl. No sabemos si Saúl fue testigo de la muerte de estos 3 hijos. Lo que sí sabemos, dice el texto, que por lo visto los flecheros de los filisteos lanzaron flechas y una le dio a Saúl y quedó gravemente herido. Y Saúl, siendo consciente de la gravedad de sus heridas y de la imposibilidad de escaparse de esta no me libro, ya lo tenía claro. Entonces le pidió a su escudero que iba con él, oye, saca tu espada y mátame. Lo que se conoce como un suicidio asistido, diríamos hoy en día. Mátame.
No quiero que me pillen los filisteos y que me ridiculicen, se burlen de mí. En cierta forma Saúl conocía, porque no había pasado mucho, lo dijimos ya en su momento. El libro de Jueces con el libro de Samuel van cogidos de la mano. Samuel probablemente, como profeta, conoció a ciertos de los jueces, entre ellos, seguro que a Sansón. ¿Y qué le pasó a Sansón? Durante muchos años él fue el juez, el que gobernó en Israel. Dios lo utilizó. Tenía muchas cosas este Sansón, ¿verdad? Hasta el punto de que debido a su pecado, Dios le retiró la fuerza física que él tenía, engañado por Dalila. Y en ese momento los filisteos lo cogieron y le sacaron los ojos y lo pusieron a trabajar en un molino. Y cuando los filisteos querían celebrar una fiesta para sus dioses, decían: sacad a Sansón para que sea un juguete. Sí, un juguete, dice Jueces capítulo 16. Sansón se convirtió en el hazmerreír, en un payaso, en un juguete en manos de los filisteos. Y probablemente Saúl, siendo consciente de esa realidad, le dijo a su escudero: mátame, no vaya a ser que me ridiculicen. Versículos 4, 5. Terrible, ¿verdad? Terrible. ¿Te lo puedes creer? O sea, lo que estamos leyendo aquí, ¿te lo puedes creer? Saúl está a punto de morir. Él es consciente de esa realidad. Está a punto de cruzar la línea que lo lleva al otro lado de la eternidad. Terrible. Y en vez de pensar en cómo está el estado de su corazón, su interior, más bien está preocupado por su imagen exterior. Es por eso que pensó que era mejor morir a manos de uno de los suyos que a manos de los filisteos. Mátame, mátame. Pero el escudero dijo: no, ¿qué va? Tuvo temor, dice el texto que hemos leído. Tuvo temor y no se atrevió a quitarle la vida al ungido de Dios. Es por eso que Saúl decidió entonces matarse él mismo, suicidarse. Tenemos varios suicidios en la Biblia que evidentemente están ahí para narrarnos una realidad que ocurría en los tiempos antiguos, como sigue sucediendo en el día de hoy, aunque evidentemente ni el suicidio asistido están dentro de los planes de Dios. Atentan contra el mandamiento que dice: no matarás. Lo cierto es que también su escudero siguió el ejemplo de Saúl, también se mató, versículo 4, versículo 5, y de esta manera el relato bíblico nos dice que aquel día murieron en el campo de batalla Saúl, sus 3 hijos, su escudero y un número indeterminado de soldados, versículo 1, versículo 7. La escena no solo es desgarradora por todo lo que se nos está diciendo, sino también es triste, lamentable. Tenemos un hombre, vuelvo a repetir, un hombre que había sido ungido por Dios, pero durante los últimos años de su vida vivió de espaldas al Señor. Y ahora que se está muriendo, estaba más preocupado por el qué dirán los filisteos si me cogen vivo. Estaba más preocupado por eso que por el qué dirá el Dios eterno cuando me tenga que encontrar con Él dentro de unos instantes. Terrible, terrible. En vez de aprovechar aquella última oportunidad que tenía para reconciliarse con Dios, para hacer las paces con el Señor, para confesar sus pecados, arrepentirse de ellos y decirle: Señor, me he portado mal delante de ti, sé que voy a tu encuentro, te pido perdón por mis pecados, he hecho tanto mal en estos últimos años como rey de Israel. Pero no vemos una palabra de arrepentimiento. Está más preocupado por lo que le puedan hacer los filisteos. Qué triste, ¿verdad? Pero igual de triste es que hoy en día hay muchas personas
quizás en esta mañana en este lugar, o que me estén viendo más adelante a través de internet, personas que no tienen ningún problema en creer lo que dice la palabra de Dios, personas que se saben pecadores, que necesitan a un Salvador, que creen lo que dice Dios en su palabra, pero no quieren aceptarla. ¿Por qué? Porque tienen miedo del qué dirán. ¿Qué dirá mi familia si me convierto a Cristo? Si voy a la iglesia evangélica, a la iglesia de los protestantes, ¿qué dirán mis amigos o mis compañeros de trabajo? No. Prefiero mantenerme en el anonimato. Creo, pero desde este lado. Y hay mucha gente, quizás aquí en esta mañana, que está en esta situación. ¿Será tu caso, amigo o amiga? Hay gente que le tiene más temor a los hombres y a las mujeres que temor a Dios. ¡Wow! Pero fijaos lo que dice Jesús en esta mañana. Lo dijo en el pasado, lo sigue diciendo en el presente. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Saúl no tenía que temer a los filisteos. Sí, le podían matar físicamente, pero ese no es el problema. Jesús dice, no temáis a los que pueden matar el cuerpo. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese no es otro que el Dios creador de este mundo. Amigo, amiga, hermano, hermana, porque eso también es para ti, para mí. ¿Cuántas veces tú y yo como creyentes tenemos temor a las personas? Vemos a alguien que está haciendo algo malo, pero no somos capaces, no tenemos el valor para decirle a ese hermano o a esa hermana quizás, a un vecino, un compañero de trabajo, a alguien que sabemos que va en una dirección que le va a llevar a la muerte, pero le tenemos miedo. No, es mejor no decirle nada, no vaya a ser que se vaya a molestar. Ya, pero que Dios en su palabra te dice, hazlo. Y no tenemos temor de aquel que realmente tiene todo el poder, que es nuestro Dios. El peligro de dar más importancia a lo terrenal que a lo celestial. Fue el caso del rey Saúl. Lo cierto es que la necedad en Saúl fue una manera de vivir. Una manera de vivir. Vemos también luego versículos 8 al 10, la falsedad que muchas veces utilizan algunos como un disfraz de la verdad. Una vez que Saúl había muerto, se había quitado la vida, a sus hombres, a todos los habían matado. Dice que al día siguiente los filisteos estaban despojando a los cadáveres, era la costumbre, de sus posesiones, de sus pertenencias, y se encontraron con el cadáver de Saúl y de sus hijos, versículo 8. Entonces cogieron a Saúl y le cortaron la cabeza, lo despojaron de sus armas, las cuales las pusieron en el templo de sus dioses como una especie de trofeo. Mientras tanto, el cuerpo de Saúl y el cuerpo de sus hijos los colgaron en un muro, en un lugar llamado Bexán, que estaba en el valle del Jordán. Y al parecer ese lugar exactamente era estratégico en el sentido de que todos los comerciantes que iban del norte al sur o del sur al norte, del este al oeste o del oeste al este, todos tenían que pasar por ahí. Era un punto clave, un lugar estratégico. Es decir, los filisteos colgaron a Saúl y a sus hijos en un lugar donde todo el mundo lo pudiese ver. Que fuera algo público. Mirad lo que hemos hecho con estos. Que todos se enteren. Y además, fijémonos que versículo 9 también nos recuerda que los filisteos consideraron la muerte de Saúl como buenas noticias que tenían que proclamarse por todas partes. Versículo 9. Pero ¿sabéis una cosa? La muerte de Saúl no fue una buena noticia para nadie.
ni siquiera para los filisteos. Ellos pensaron que con Saúl muerto ya tenían todo el campo, todo el terreno para ellos. Se equivocaron. Porque en cierta forma lo que estaban preparando es el terreno para que unos años después David reinara sobre todo Israel y él fuera el encargado de borrar del mapa a todos los filisteos. No pudo Saúl, no pudo Sansón, no pudieron los otros, pero David va a ser el que se encargará de borrar del mapa a todos los filisteos. Por tanto, esta gente se alegraba por un momento, en un principio, qué buena noticia, ha muerto Saúl, qué bien nos va a ir la vida. No, se equivocaron. Es interesante notar, hermanos y hermanas, y ya dije algo al principio, que en el Nuevo Testamento también encontramos un término, una palabra griega que para nosotros es muy familiar, la palabra evangelio, que es una palabra que significa buenas noticias, buenas nuevas. Y el apóstol Pablo utilizó más de una ocasión este término. Y él, por ejemplo, cuando escribe su carta a los Romanos, capítulo 10, él dice, qué bueno, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian buenas noticias. Buenas noticias. Los pies, es decir, las personas, esos hombres y mujeres que se dedican a proclamar, a sembrar el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Y qué son buenas noticias para nosotros? ¿Qué significa el Evangelio? Bueno, para los filisteos hemos visto que para ellos la muerte del rey de Israel, Saúl, eran buenas noticias. Hemos dicho que no lo eran. Pero lo que sí es cierto, nos dice la Biblia, que la muerte de otro rey años más tarde, esa muerte concreta, sí iban a ser buenas noticias. Porque muchos años más tarde, el hijo de David, Cristo Jesús, moriría en una cruz. Y su muerte sí que son buenas noticias. Sí, ya lo sé, es triste hablar de una muerte de una persona. ¿Cómo va a ser eso buenas nuevas? Pues en la Biblia nos dice que sí son buenas nuevas. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús en la cruz supuso nuestra muerte. La muerte de Cristo Jesús, su muerte a nosotros nos trae vida. Y vida en abundancia, como se nos decía esta mañana en el programa de Buenas Noticias. La muerte de Cristo supone buenas noticias para nosotros porque su muerte nos trae vida cuando creemos, cuando aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. La muerte de Jesús está rodeada de vida. Por eso Jesús dijo, de verdad os digo. Lo repite 2 veces para que seamos conscientes de que está hablando en serio. De verdad os digo, el que cree en mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no morirá. ¿Por qué? Porque ha pasado de muerte a vida. Evidentemente estaba hablando del aspecto espiritual. Todos nosotros un día vamos a morir, físicamente hablando. Pero para nosotros la muerte, hermanos y hermanas, no supone una pérdida, sino más bien supone beneficios. Por eso Pablo, cuando escribió su carta a los filipenses, él dijo, para mí la vida es Cristo, para mí vivir es Cristo, y el morir, eso me aporta a mí ganancias, beneficios. Qué bueno, ¿verdad? Por eso, la muerte del Hijo de David, Cristo Jesús, eso sí que son buenas noticias, y no la muerte de Saúl o de cualquier otra persona. Lo cierto es que
el relato es lamentable, ¿no? Cuando vemos a los filisteos decapitando a Saúl y todo lo que hay alrededor de esta muerte. Pero qué bueno que este libro no termina con la crueldad de los filisteos, sino con la bondad de los habitantes de Jabes de Galaad, versículo 11 al 13. A estos señores ya los conocimos en el capítulo 11, no sé si lo recordaréis. En el capítulo 11, los habitantes de Jabes de Galaad estaban aterrados, tristes. Los amonitas querían venir y hacer una masacre, hacer una barbarie contra ellos. ¿Y qué hicieron los de Jabes de Galaad? Fueron a pedirle ayuda a Saúl. Saúl en ese momento, en el capítulo 11, se encontraba en su primer año de reinado. Y Saúl llamó a todos sus soldados, a todos los habitantes de Israel, formó un ejército para ir a luchar contra los amonitas y salieron vencedores. Evidentemente, los habitantes de Jabes de Galaad lo recordarían para toda la vida, para toda la vida. Y por eso ahora, aproximadamente 40 años después, que fue lo que duró el reinado de Saúl, según el apóstol Pablo, porque en el Antiguo Testamento no se nos dice ninguna fecha, pero Pablo, no sabemos cómo lo sabía. Allí en el capítulo 13 de Hechos dice que Saúl estuvo 40 años de rey. Y después de esos 40 años, los de Jabes de Galaad se enteran lo que ha ocurrido, que a Saúl lo han matado, a sus hijos, han colgado sus cuerpos en un muro, y entonces los valientes de esta ciudad, nos dice el texto, versículo 11 al 13, se levantaron por la noche y fueron caminando toda la noche hasta llegar al lugar y descolgaron los cuerpos y le dieron sepultura. No cabe duda que aquel acto fue como un rayo de luz, de esperanza, en medio de todos estos sucesos, en los cuales tenemos que reconocer que nos hemos centrado en el personaje de Saúl. Y tristemente hemos perdido de vista que aquel día los filisteos no solamente derrotaron y mataron a Saúl, sino es que derrotaron a todo Israel. El pueblo israelita había sido derrotado por los filisteos. Y ahora, en cierta forma, ese fracaso era el fracaso de todos, de todos. Qué triste, ¿verdad? Como he dicho, hace 40 años atrás, ellos habían exigido, los israelitas, a Dios: ¡queremos un rey! Pero vamos a ver, ¿no tenían ya un rey reinando sobre ellos, que era Dios de los ejércitos? Por eso Samuel el profeta se enfadó. ¿Cómo que queréis un rey? Sí, queremos un rey como todos los países, para que se nos quiten los problemas. Eso a Dios no le gustó, pero les concedió un rey, Saúl. ¿Y ahora dónde estaba Saúl? Muerto. Él, sus hijos, todos muertos. Y evidentemente con la muerte de Saúl también morían sus esperanzas. Sus esperanzas. Ya no tenían a ese modelo, ya no tenían a esa persona que iba a liderarles. Saúl estaba muerto. Y por tanto también sus esperanzas. Y hermanos y hermanas y amigos, en cierta manera lo sucedido en este relato es algo similar a lo que sucedería unos cientos de años más tarde. Sí, con la muerte, hemos dicho hace un momento, con la muerte del Hijo de David, es decir, Cristo Jesús. ¡Qué decepción! ¡Qué decepción para todos aquellos hombres y mujeres, los discípulos, esas cientos de personas que habían estado durante 3 años siguiendo a Jesús, que tenían claro que Él era el Mesías, el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, el Rey que los iba a liberar de la esclavitud de los romanos? Y ahora ese Rey está muerto. Lo han exhibido también como los cuerpos de Saúl y sus hijos. Lo han exhibido allí en un lugar visible, público, que todos puedan saber. Cristo, el Rey de los judíos, como decía el cartel que había encima de la cruz. Allí está, muerto, sin vida. Es por eso que 3 días más tarde, 2 discípulos
Iban por el camino hacia una aldea llamada Emaús, tristes, dolidos, decepcionados por todo lo que había pasado en los últimos días. De repente alguien se acerca a ellos de incógnita y les dice: ¿qué os pasa? ¿Por qué estáis discutiendo? Y lo miran extrañado y dicen: ¿es que tú eres el único que no sabe lo que ha sucedido en los últimos días? Y ese hombre misterioso les dice: ¿qué es lo que ha pasado? Dice el texto bíblico: ¿qué es lo que ha pasado? Y estos discípulos dicen: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Y fijaos lo que dicen estos dos discípulos: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien liberaría a Israel. Esa era la esperanza que teníamos, y está muerto. De repente aquel hombre misterioso, de memoria, no llevaba la Biblia debajo del brazo. De memoria empezó a llevarle por todo el Antiguo Testamento para decirle que eso que había sucedido hacía 3 días ya lo había profetizado todos los profetas. Todo, a lo largo del Antiguo Testamento, todos habían hablado de Él, diciendo que era necesario que eso ocurriera. Ese hombre misterioso, como ya todos sabemos, era Jesucristo, que había resucitado de entre los muertos. Sí, había muerto, pero al 3er día resucitó. Por tanto, las esperanzas de esos hombres y mujeres en aquel tiempo hasta el día de hoy, esas esperanzas siguen, hermanos y hermanas, firmemente ancladas en terreno firme. No tenemos por qué tener temor a la muerte, ninguno de nosotros. Las esperanzas seguían firmes. Decíamos al principio que todos nosotros tenemos una cita con la muerte. No es una manera buena de empezar un sermón, lo siento, pero es la realidad. Está establecido que tú y yo un día tengamos que dejar este mundo, enfrentarnos con la muerte. Pero hermanos y hermanas, para aquellos que hemos confiado en Cristo Jesús, que tenemos nuestra fe, nuestra esperanza en Él y en lo que Él hizo por nosotros, sabemos que un día cuando tengamos que cruzar esa puerta, cerrar los ojos aquí en este mundo significará abrirlos allí con Cristo en el cielo. Sí, a todos nos gustaría que ese momento fuera rápido, que no nos enteráramos, pero no sabemos. Como dije al principio, ninguno de nosotros puede escoger la forma de morir, pero sí podemos escoger nuestra forma de vivir, cómo queremos vivir en este mundo hasta que Cristo venga a recogernos. Eso sí lo podemos escoger. Quizás tengamos que pasar por momentos de dolor, de tristeza, de sufrimiento, de agonía, como está ocurriendo con muchos hermanos nuestros en diferentes partes del mundo. Yo cuando era un niño tenía un terrible miedo a la muerte. Ya lo he contado en más de una ocasión. Era un niño, pero yo sabía que el que mis padres fueran creyentes, eso a mí no me salvaba. Yo sabía que estaba perdido, niños, niñas que me estáis escuchando, jóvenes, todos aquí presentes. Yo sabía que era un pecador, que si me moría en ese momento me iba al infierno. Yo no tenía toda la información, yo no sabía todo lo que dice la Biblia, ni tampoco lo sé ahora. No tengo todos los detalles, pero yo sabía que era un pecador y necesitaba a un Salvador, y ese Salvador era Cristo Jesús. Y ese día decidí pedirle perdón a Jesús por mis pecados, arrepentirme de ellos e invitarle al Señor, a Jesucristo, a que entrara en mi corazón por medio de la fe y que fuera el Salvador de mi vida, el Señor de ella. Y os puedo decir que desde ese día,
pesar de que era un niño, desde ese instante, yo jamás en mi vida he vuelto a tener miedo a la muerte. No le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque mi vida está en las manos del Señor. Sí, me preocupa a veces la forma de morir, pero la muerte en sí, no, porque la muerte, como hemos dicho, aporta a nuestra vida, a la vida del creyente, aporta ganancias, beneficios. Y si el Señor me permite sufrir, pues recordar aquellas palabras del apóstol Pablo a los Corintios. Él decía, aunque nuestro cuerpo mortal, esta cáscara, este envoltorio que veis aquí, se desmorone, dice Pablo, nuestro ser interior va recibiendo día tras día nueva vida, pues nuestras penalidades hoy, nuestro sufrimiento, lo que pasamos en esta tierra, que son leves y pasajeros. Pablo no estaba hablando con ironía, no. Él lo estaba hablando creyéndose lo que estaba diciendo. El sufrimiento que padecemos en este mundo es algo leve y pasajero si lo comparamos con lo que nos espera por la eternidad. Por eso dice que estos sufrimientos que son leves y pasajeros nos producirán para siempre una riqueza inmensa e incalculable de gloria. Y es que nuestro objetivo, dice Pablo, nuestro objetivo no son las cosas que ahora vemos, sino las que no vemos todavía. Esto que ahora vemos, lo que estamos experimentando en este mundo, esto que ahora vemos pasa, dice Pablo. Esto pasará, esto es temporal. Lo que aún no se ve permanece para siempre. Amén. Esa es la esperanza, hermanos y hermanas, que tenemos los creyentes, los que hemos creído en Cristo Jesús. Sin embargo, si tú aún no has creído en Él, yo te invito, amigo, amiga, que estás aquí en esta mañana en este lugar, o me puedas estar viendo más adelante a través de internet. Quizás tú eres uno de esos que estás de acuerdo con todo esto. No tienes ningún problema en aceptarlo, pero no lo haces. Por lo que puedan decir tu esposa, tu esposo cuando llegues a casa, o quizás otros familiares, o tus compañeros de trabajo, tus vecinos o tus amigos, y no quieres dar ese paso. Tu eternidad está en juego. Tú puedes morir hoy, o quizás no. Pero lo que está claro es que un día vas a tener que enfrentarte a ella. Y tú necesitas un Salvador si quieres pasar el resto de la eternidad con Cristo Jesús. O si por el contrario le das la espalda, tú pasarás toda la eternidad en un lugar que la Biblia llama el infierno. Y Dios no creó ese lugar para ti ni para mí. Lo creó para el diablo y los ángeles que le siguieron. Ahora bien, todo aquel que rechaza a Jesús se estará condenando a sí mismo y también irá a parar a ese lugar donde estará el diablo y los demonios, los ángeles caídos. Hoy Cristo te invita a que vengas a Él. Hoy Cristo quiere ser tu Señor y Salvador. Como vamos a ver dentro de un momento, a través de esta representación de estos símbolos, Jesús ofreció su vida en la cruz del Calvario para morir en tu lugar, morir tu muerte, para que tú no tengas que morir eternamente, porque la paga del pecado es la muerte, pero Dios te ofrece un regalo a través de Jesucristo si tú acudes a Él en este día. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Yo espero que en esta mañana te decidas por Cristo. Me gustaría luego, si quieres, poder hablar contigo, si es el caso de alguno de los presentes, y poder presentarte una vez más a este Jesús. Que el Señor te bendiga, tanto a vosotros que aún no sois de Él, como también
a todos aquellos que pertenecemos al redil de las ovejas, que pertenecemos ya a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.